En el Metal Slug Attack han existido muchas unidades, desde algunas que son muy recordadas hasta otras que no tanto, pero también han salido unidades que han estado muy desbalanceadas, lo que ha obligado a SNK a tener que recurrir a los nerfeos. Para los que no estén muy familiarizados con el término, el nerfeo es la reducción de alguna habilidad o algún parámetro del juego. En este caso tomaremos al Metal Slug Attack como ejemplo y pondremos a las unidades. Y bueno, ya después de haber estado en la sección informativa, yo te traigo 5 grandes nerfeos del Metal Slug Attack. Número 5. En la posición número 5 tenemos al Brainbot. Esta unidad, que si bien actualmente no es muy fuerte, en el beta sí que fue una molestia total y quizás en inicios del juego sí que causó una gran impresión a la mayor parte de los jugadores, ya que era de esas unidades que si la tenías en tu deck te podría dar prácticamente la victoria. Una unidad muy fuerte, muy útil, y que quizás el nerfeo en ese tiempo marcó un cambio en los decks, ya que esta unidad era muy utilizable y que quizás es una de esas unidades jefes que se podrían conseguir fácilmente, ya que en aquel tiempo no cualquiera podría tener algún jefe, y el Brainbot sí que generó una gran impresión, ya que todos lo querían tener en ese tiempo. Pero que si bien el nerfeo le ajustó algunos parámetros en el retroceso y también en la resistencia, sí afectó a la unidad considerablemente, y pues la unidad pasó a ser una de esas unidades de colección. Esperamos si SNK vuelva a ajustar esta unidad, ya que ahora realmente lo que era antes podría dar un poquito más de batalla. Pues esperemos a ver qué hace SNK, y debido al nerfeo que sufrió el Brainbot se queda en la posición número 5. Número 4. En la posición número 4 tenemos una unidad bastante útil y que quizás una de esas unidades que recordamos con cariño. El elefante normal, el de fuego, se queda en la posición número 4, ya que fue una unidad bastante fuerte, era de esas unidades que te daban un gran apoyo, era fácil de conseguir. Si no tenías al Brainbot y otro tenía el Brainbot, el elefante te hacía el paro contra esta unidad, ya que eran unidades que en ese tiempo eran muy fuertes, y el elefante sí que te hacía el paro porque no era muy difícil de conseguir en ese tiempo. El elefante sí fue una unidad muy útil, tenía un daño bastante fuerte que le hacía frente a todas las unidades que SNK que estaba sacando en ese momento de preadquisición. Estaba Leona, estaba Ralph y estaban otras que estaban saliendo apenas, y el elefante sí que te hacía un buen paro contra estas unidades. Quizás el nerfeo sí será algo que recuerden muchos, ya que la unidad se redujo bastante lo que era, y pues lo recordaremos como una unidad muy útil que pasó a ser una unidad de uso medio. Tampoco quedó muy inútil, pero a fin de cuentas el nerfeo sí que fue bastante fuerte, y debido al nerfeo que sufrió esta unidad se queda en la posición número 4. Número 3. En la posición número 3 tenemos a una unidad que quizás era de las primeras que tenían un balance entre ataque y defensa. La oruga gigante se queda en la posición número 3, ya que el nerfeo que sufrió sí que fue algo que le afectó mucho a esta unidad. Al principio era imponente, te aplastaba todo lo que había en el campo, y que si no eras de tener alguna defensa o algo que te podría dar un buen soporte, la unidad te acorralaba y terminaba arrollando cualquier unidad. La oruga gigante sí que fue muy fuerte en aquel tiempo, y debido a todas las quejas y debido a todo el movimiento que estaba en aquel tiempo, SNK decidió nerfearla. Prácticamente no le movió al ataque y tampoco a la resistencia, más que nada le movió al retroceso, y que en ese tiempo estaba saliendo Scotia, y la unidad se volvió prácticamente inútil en aquel tiempo, ya que Scotia se volvía una anti-oruga y la oruga era muy propensa a retroceder por cualquier cosa. Es un poquito raro ver que una unidad que pesa como 1000 kilos sea fácil de mover con cualquier brisa, pero bueno, eso es cuestión de SNK. Pero al fin de cuentas creo que una muy buena parte de los que juegan recordarán este nerfeo, y debido a ese gran cambio que sufrió la oruga gigante se queda en la posición número 3. Número 2. En la posición número 2 tenemos un nerfeo que la mayor parte agradeció. Era una unidad que estaba muy desbalanceada, y quizás una de esas unidades el cual generó un gran abuso por parte de los jugadores. Muchos ocupaban esta unidad prácticamente para conseguir medallas o conseguir victorias fáciles. Nadia Mono se queda en la posición número 2, ya que el nerfeo que sufrió fue uno de esos que se agradecen. La unidad era muy sobreexplotada, y que quizás era de esas unidades que no te permitían realmente tener una batalla justa, ya que obligaba a todos los jugadores de ley a tener una anti-Nadia Mono, forzar a otros jugadores a tener que utilizar a Nadia Mono para poder ganar, y el juego en ese tiempo se volvió un poquito monótono entre comillas, ya que solo se podrían ver este tipo de decks. El nerfeo que sufrió Nadia Mono ajustó un poquito los parámetros, y que quizás le dio un poquito más de variedad al juego en aquel tiempo. Este nerfeo sí que fue bien recibido, y que quizás ahora con el Trevor Mono pues ese está un poquito más balanceado, pero Nadia Mono era brutal. Y debido a este nerfeo que sufrió esta unidad se queda en la posición número 2. Número 1.
En la posición número 1 tenemos una unidad bien recordada. Era de esas unidades que hacían las batallas más intensas de lo que ya son. Una unidad muy potente y que quizás no todos recordarán esta unidad en sus mejores tiempos, ya que no tardó mucho en recibir un nerfeo, ya que SNK se dio cuenta que era una unidad un poquito desbalanceada. El guerrilla blindado se queda en la posición número 1 porque era de esas defensas que eran aún más potentes que la oruga gigante. Esa unidad que te frenaba la oruga, frenaba a todas las unidades que venían atrás y que podía durar bastante en el juego. Tomemos un ejemplo. Tenemos al guerrilla y guardaespaldas ahora, bajémosle el costo AP, la producción y también podríamos ponerle ahí que su evasión de emergencia era muy activa, entonces era una unidad muy potente en el aspecto defensivo y hacía que las batallas duraran mucho hasta puntos en el cual se tenía que acabar el tiempo para poder decidir quién ganó. Entonces esta unidad sí generó un gran apoyo, pero también generó que se sobreexplotara igual, pero a diferencia de Nadia Mono, esta unidad sí forzaba más a la batalla y no forzaba tanto a que acabe al principio o tener que recurrir a otras unidades que sean un antiguerrilla blindado. Entonces como que el juego se hacía un poco más balanceado en ese aspecto y que quizás es de esas unidades que le hacían frente a las unidades de preadquisición. En el caso de Leona, que estaba muy fuerte en aquel tiempo, y Ralph también, que era una unidad muy difícil de detener, el guerrilla blindado pues te hacía un buen paro ahí. El guerrilla blindado no pasó mucho tiempo que SNK se diera cuenta de eso y recibió un nerfeo en el cual afectó el retroceso. La unidad se volvió muy propensa a retroceder y a no tener tan activa la evasión de emergencia como antes, entonces era una unidad muy fácil de destruir y el nerfeo sí que le causó una gran reducción de rendimiento que tenía antes. Y bueno, debido al gran nerfeo que sufrió esta unidad y que quizás muchos lo recordarán, quizás a algunos les habrá parecido bien y que quizás a otros no tanto, pero al fin de cuentas fue uno de esos nerfeos recordados y debido a esas razones se queda en la posición número 1. Y bueno gente, ¿qué nerfeos recuerdan? Si tienen alguno por ahí, déjenlo en la caja de comentarios. Quizás para una segunda parte o que quizás para recordar aquellos tiempos en el cual el juego era un poco más balanceado. Y bueno, si el video les gustó, apóyenme con un me gusta y también si son nuevos por aquí, suscríbanse para ver más contenido. Les ha hablado Star-Lord y solo me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. I'm not looking for you. You might have Flap and the rich lady under your spell, but it's gonna take more than that to impress me.